Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre la elección de genes diferencialmente expresados. Para el filtrado de genes diferencialmente expresados, seleccionamos un conjunto de datos en la plataforma de NCBI. Este conjunto de datos fue sometido al análisis de agrupamiento utilizando la herramienta de GeoDuar, donde se agruparon las muestras dependiendo de la concentración de romero a la que habían sido sometidas. Tuvimos como resultado 4 agrupamientos: el agrupamiento de control de 30, de 60 y de 100 microgramos sobre mililitro, teniendo 2 muestras para cada uno, ya que en el estudio se realizaron pues, los experimentos en la muestra original y en la réplica. A partir de este análisis pudimos obtener diferentes gráficos para visualizar la información pues sí, obtenida en el mismo análisis. El primero que obtuvimos fue el Volcano Plot. Este fue el que utilizamos para la elección de los genes diferencialmente expresados y utilizamos el que compara la muestra de 100 y de 100 microgramos sobre mililitro contra la muestra de control. En esta, el p-value ajustado se establece en 0.05 y en la gráfica los puntos representan los genes individuales y la posición la determina el p-value y el fold change que expresa pues sí, expresa qué tanto se sobreexpresaron los genes. A partir de este análisis obtuvimos una gráfica de 23,000 genes que posteriormente fue ordenada de mayor a menor dependiendo de la columna de fold change, la cual representa el perfil de expresión. Tomando la tabla ordenada, después seleccionamos los 15 genes con valor mayor y los 15 genes con valor menor para conformar el conjunto de los 30 genes representativos. Además de este gráfico presentado, la herramienta nos da otros gráficos. El primero es el gráfico de variancia de medias, en el que se puede observar cómo se comporta la variancia en la expresión de los genes en múltiples variables. Después tenemos el gráfico UMAP, que permite visualizar las diferencias genéticas entre las muestras del estudio y nos permite determinar hasta cierto grado qué tan confiable es el estudio. Posteriormente tenemos el gráfico de caja y bigote que nos permite visualizar la variabilidad genética entre diferentes grupos. En este caso, los grupos a comparar son establecidos por la concentración de romero en el tratamiento. Posteriormente tenemos los gráficos de expresión de densidad y valor de p-value ajustado, que más que mostrar información significativa respecto a la diferenciación genética, nos permite conocer qué tan estadísticamente valiosas son las muestras obtenidas en el estudio. Por último, nos gustaría presentarle las gráficas obtenidas por ShinyGo. Bueno, en ShinyGo pudimos obtener, gracias a nuestra lista de 30 genes diferencialmente expresados, una ruta PPAR, que describe el grupo de proteínas que trabajan juntas para controlar la manera en la que ciertos genes se expresan en la producción de lípidos y glucosa en el cuerpo humano. Aquí podemos ver que la primera gráfica que nos muestra PPR es la de pues sí, como tal, la ruta con todos los genes que interactúan en esa misma ruta, y la segunda con los genes señalados en rojo, aquellos que fueron encontrados en nuestra lista de genes diferenciados. Podemos ver que nuestros genes se relacionan con el metabolismo de los lípidos, la diferenciación de adipocitos. Por favor. La última gráfica que obtuvimos gracias a ShinyGo fue la gráfica de Genome, en donde podemos ver los genes, pues sí, la ubicación completa de los genes diferenciados en cada uno de los cromosomas, y como podemos ver hay una región en particular que tiene varios genes, pues sí, dentro de la misma, y aquí esto señala una región enriquecida, lo que quiere decir que esa parte en particular de la célula va a ser más vulnerable al tratamiento que se le esté dando. Sería todo. Ambiente, que un gen pueda verse alterado en su expresión. Pues como los genes son conjuntos de proteínas y en realidad todo en el medio ambiente creo que puede causar una expresión, o sea, un cambio en la expresión del gen, ya que, por ejemplo, si lo estamos analizando con un único reglo, depende mucho de la forma en la que se está hibridando el gen. Entonces, pues puede la presencia de químicos y también de temperatura puede afectar la expresión del gen.
Gracias, Eli. ¿Qué tipo de datos se pueden analizar en R? ¿Me puede repetir la pregunta, ¿Qué Miss? tipo de datos se pueden analizar en R? Mm, Si pueden no Pues escribir básicamente tenemos todos los nada. tipos de Ajá. tenemos los tipos de datos como básicos de los lenguajes de programación, los tipos de datos aritméticos, los tipos, creo que los más importantes y con los que trabajamos en esta vez fueron los tipos de datos aritméticos, que son los números, los tipos de datos booleanos, que sí, pues nos proporcionan información sobre true, o sea, pueden ser, tienen valores entre 0 y 1, puede ser true o false, y tipos de datos textuales, que son como tal nombres o pues sí, cadenas de caracteres. Muchas gracias, Sophie. Igual que nos indican resultados y gráficos obtenidos por Reacto. Ok, los gráficos de Reactom son los que nos dan, pues, o sea, los paneles, los que parecen sí, como paneles, que nos muestran, pues, los lugares donde hay sobreexpresión y sobreexpresión de genes y se activan, o sea, en Reactom podemos ver resaltados en amarillos la parte o los procesos que se activan con los genes que nosotros ingresamos pues sí, al servidor. Gracias. Pues creo que viéndolo un poco también por el lado con lo que vimos en el proyecto, además de identificar cómo se sobreexpresan ciertos genes, el machine learning es muy útil pues sí, para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades, además del diseño de fármacos. Poder entender cómo reacciona o sea, cómo se comporta un gen a través de las pruebas a diferentes concentraciones de diferentes fármacos nos permite diseñar más y mejores fármacos especializados para curar las enfermedades que queramos curar o sea, de una manera mucho más eficiente a través del análisis como el que hicimos nosotros de sets tan grandes de datos. Gracias, Sophie.